chicos, pues vamos a empezar. Tenemos aquí nuestra ventana con el GDB Online Debugger, que aquí pueden elegir los distintos lenguajes. Nosotros vamos a utilizar Python 3 y cuando usemos Python 3 nos saldrá algo como esto. Si cojo otro lenguaje me sale otra cosa, entonces cojo Python 3 me sale esto. Esto es simplemente el famoso Hello World para empezar. Quitamos todo esto y vamos a empezar a programar. Lo primero, como vamos a ver lectura y escritura de archivos, lo primero que tenemos que saber es cómo crear un archivo para poder leerlo desde nuestro programa. Como estamos en una página web, pues no tenemos una carpeta donde crear nuestro archivo, como si estuviéramos en nuestro ordenador local. Entonces, para hacer eso, para crear un archivo que lo pueda leer nuestro programa, pues simplemente tenemos que darle aquí, New File. Si le damos a Control M, como se ve ahí el shortcut, también nos valdría. Pues le damos al botón. Nos va a pedir un nombre de archivo, vamos a ponerle texto.txt, igual que el ejemplo que viene en el libro. Y vamos a ponerle el mismo contenido. Este es el mismo ejemplo que podéis encontrar en el PDF. ¿Vale? Borro esa línea, da igual, podéis dejar la última línea o no dejarla. Volvemos al programa de código de Python. Este es el mismo texto que tenéis en el documento PDF, como he dicho antes. Volvemos al programa y en el programa, pues lo que vamos a hacer es primero abrir el archivo de texto, texto.txt, ¿vale? Voy a ponerlo aquí en comentarios. Abrimos el archivo de texto en modo lectura. Se me olvidó poner modo lectura por defecto, si no ponéis nada más en modo lectura, pero vamos a ponerlo de forma explícita, ¿vale? Guión R, comillas R. Que quede claro. Lo abrimos en modo lectura. Vale, está mal, es F igual. Open es una función que va a abrir este archivo en modo lectura y va a devolver un manejador de archivo. Ese manejador de archivo lo vamos a guardar en una variable que hemos llamado F. Podemos llamarlo file, podemos llamarlo el nombre que queramos, Paco, Manolo, Pedro. Pero se usa mucho el F como manejador de archivo. Entonces tú, al ver una variable que se llama F, tú ya sabes que es un manejador de archivo, igual que la L se usa mucho para listas. Vale, tenemos nuestro manejador de archivo, que es un objeto, esa parte no la hemos saltado, pero vosotros me creéis, es un objeto que es capaz de entender cómo trabajar con archivos. Entonces, este objeto le puede decir f read lines. Le está diciendo al manejador de archivo que llame a la función readLines. Y esa función readLines va a leer todas las líneas del archivo texto.txt y lo va a devolver en forma de lista. En forma de lista, pues lo metemos en una variable, vamos a llamar lines. Entonces vamos a poner eso entre comentarios. Leemos todas las líneas del archivo que está gestionado por este manejador de archivos, que es este que está arriba, ¿vale? Comentar una cosita. Imaginaos que hubiésemos hecho antes readline. Esto, si os acordáis, lee una única línea. Pues coge el puntero F, que es el manejador de archivo, cuando abre texto.txt se pone al principio del archivo, tiene un cursor que está al principio del archivo. Cuando llamamos a readline, lee la primera línea y se sitúa detrás de leer la primera línea, es decir, estaría aquí, al leer la primera línea, incluido el retorno de carro, y el cursor estaría aquí, cursor de lectura. Si después de hacer esto hiciéramos un readlines, entonces lo que leería sería estas dos líneas, porque el cursor ya está aquí, ¿vale? En cambio, si quitamos esta línea y vamos directamente a readlines, se leería el archivo completo, es decir, leería todas estas líneas, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que el manejador de archivo tiene un cursor de archivo y a donde esté apuntando el cursor es donde se va a aplicar esta nueva la función que llamemos en cada momento. En este caso, en readlines, que lee todas las líneas que quedan por leer. Y ya por último, una vez la hemos leído, pues hacemos printlines, que esto lo que hace es mostrar por pantalla
mostrar por pantalla. En realidad no es pantalla, es la salida estándar. Que si os fijáis, no está aquí. Lo mismo sale después. Se muestra por salida estándar, que por defecto en la pantalla, lines. Y lines, si os acordáis, es una lista con cada una de las líneas de el archivo de texto. Es decir, el primer elemento de la lista es este, el segundo es este, perdón, este, y el tercero es este. Cada una de las líneas. Vale, vamos a ejecutarlo. Y nos aparece una lista, abre corchete, cierra corchete, una lista con el primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. Fijaos que al final de cada del primer elemento tiene un barra n, el segundo elemento un barra n y al final el tercer elemento no tiene barra n. Si nos vamos al archivo de texto, al final del primer elemento hay un retorno de carro, ¿vale? Que hace que vayamos a la segunda línea. Al final de la segunda línea hay un retorno de carro que hace referencia a ese barra n, pero al final de la tercera línea no hay ningún retorno de carro, por eso no aparece el barra n. Simplemente si hacemos así y lo volvemos a ejecutar, veremos que ahora sí aparece ese retorno de carro, ¿vale? Muy bien, da igual, lo podéis poner o no poner, me da igual. Ahí está en principio. Lo voy a dejar así. Y esto es lo que hace falta para leer un archivo desde el GDB Online Debugger en Python 3, ¿vale? Vale, esta es la parte de lectura. Ahora pasamos a la parte de escritura. ¿Cómo escribimos un archivo online? Pues escribir un archivo online más sencillo. Por ejemplo, podemos poner texto 2. Antes de terminar, se me ha olvidado una cosa. Lo suyo es siempre cerrar los archivos. Entonces habría que terminar con un fclose. Esto cierra el archivo. Vale, ¿por qué no pasa nada? Porque cuando termina el programa, automáticamente se cierran todos los archivos, entonces no pasaría nada. Pero si el programa fuese más largo, ese archivo se quedaría abierto y no se cerraría. Y si hubiera algún tipo de error, pues todo lo que hemos leído se podría perder. Y sobre todo si escribimos, es más, hay que tener más cuidado, porque si escribimos y no cerramos el archivo y se cierra con un error, esos datos que hemos escrito o que hemos pensado que hemos escrito se pueden perder. Bueno, pues para leer, para escribir, venga, vamos a modificar esto. Le cambiamos el nombre, texto 2 y modo escritura, ¿vale? Entonces vamos a cambiar esto, creamos un archivo, abriéndolo en modo escritura. Vale, esto ya de alguna manera crea el archivo. Vale, ahora en lugar de leer lo que queremos es escribir. Entonces cogemos ese manejador de archivo y hacemos write. Write, por ejemplo, esto es una prueba. Barra n, hola. Para que veamos un retorno de carro. Y esto simplemente, pues ponemos aquí, escribimos en el archivo. Voy a poner esto por aquí un poquito más bonito. Vale. Y después de escribir, pues simplemente cerramos el archivo, no hay que hacer nada más. Hemos abierto el archivo de escritura, escribimos y cerramos. Write, recordaros que write puede devolver, bueno, de hecho devuelve el número de caracteres que hemos escrito. Si lo asignamos a una variable, por ejemplo, caracteres, nos va a devolver un número, se va a guardar ahí y podemos después, pues, utilizarlo para algo. Si no ponemos nada, pues eso se devuelve, no se almacena en ningún lado y se pierde, ¿vale? Vamos a dejarlo así, lo vamos a ejecutar, lo ejecutamos y fijaos como automáticamente se ha creado el archivo de texto 2 y ha escrito lo que nosotros hemos dicho que escriba. Hemos dicho que escriba, esto es una prueba, hola, y lo ha escrito.
Lo voy a borrar. Vale, le borro el archivo texto2. Sí. Y ahora me vengo aquí y lo que voy a hacer es, después de escribir, voy a volver a escribir. Vale, aquí hay un escrito, hay un /n, pone hola. No voy a poner nada, es decir, va a escribir justo detrás de barra de hola. Voy a poner espacio mundo. Voy a poner otro retorno de carro, otro retorno de carro. Y debajo otro write, por ejemplo. Y ponemos hasta luego, Lucas. ¿Vale? Fijaos que hay aquí un par de retorno de carro y aquí no. Entonces vamos a ver una línea, otra línea, otra línea, una línea vacía y ya después hasta luego, Lucas. Lo que quería enseñar con esto es que tú puedes escribir y puedes volver a escribir, pero escribe donde se ha quedado el cursor. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo y vaya a ver el resultado. Esto es una prueba, /n, hola, hola. Ahí dejamos de escribir, ¿vale? Hola, ahí dejamos de escribir. Y ahora después viene espacio mundo /n. Espacio mundo /n. Ahí dejamos de escribir y después ponemos hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Cerramos el archivo y ahí se queda, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Sí, una cosilla más. Si os fijáis que pone stdout, si os acordáis, os dije antes, no escribe por pantalla, en realidad escribe por la salida estándar. Print escribe por la salida estándar, que si no se cambia es la pantalla. Y aquí si os fijáis pone stdout. stdout viene de standard output. Lo que he dicho antes, salida estándar. ¿Por qué te pone aquí estándar stdout y no pantalla? Pues por lo que os he comentado. En realidad lo único que hace es mandarlo a salida estándar. En un ordenador normal, si tú no has cambiado nada, en la configuración no has cambiado nada, la salida estándar es la pantalla, en la consola, el terminal. Por eso se muestra por ahí. Pero por ejemplo aquí estamos en una página web y sin embargo estamos viendo esa salida, ¿vale? ¿Por qué? Porque han redirigido la salida estándar a esta ventanita de aquí. Es un proceso relativamente sencillo y es muy útil, ¿vale? Puedes redirigir la salida estándar, muy útil. Simplemente por comentarlo. En principio lo que tenéis que hacer es saber que el print escribe por la salida estándar y por lo general para nosotros va a ser la pantalla, ¿vale? Venga, borro esto, que un comentario y ya está. Pues nada, espero que haya sido de interés. Hasta luego, chicos.